Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas número 12. El día de hoy estoy con el arquitecto Raúl Guzmán. Él es arquitecto de profesión, proyectista en la rama de diseño arquitectónico habitacional y tiene experiencia en construcción. Actualmente es maestrante de arquitectura en el área de diseño con el área de conocimiento de arquitectura mexicana del siglo XX. Raúl, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, y agradecido por la invitación. Pues es un gusto para mí el tenerte el día de hoy. La verdad es que hemos tenido un buen vínculo en relación a temas que solemos abordar, que difícilmente se pueden abordar con otras personas que no pertenecen al gremio. Digo, esta clase de conversaciones son difíciles de abordar con la familia, con los amigos, cuando comúnmente pues se tiene que tener un bagaje eh, arquitectónico primero y posteriormente en otras disciplinas que nos permiten abordar temáticas que eh, en algún otro contexto Ujú. parecerían extrañas o parecerían ajenas, ¿no? Entonces, siempre ha sido un gusto platicar contigo Sí, y bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de poder registrar una de de tantas tantas. pláticas, ¿no? Ajá, y que comenzamos súper elevados y tenemos yo lo llamo una cualidad, una facultad de cuestiones tan elevadas, poder aterrizarlas a lo coloquial, a lo cotidiano, y ver una aplicación práctica también para ese tipo de conceptos que manejamos, de los cuales platicamos. Obviamente, pues tenemos un punto en común, ¿no? Que es ambos somos maestrantes, ¿no? Quizás de áreas distintas, pero llega un momento en que se terminan por unirse, por concatenarse. Claro, porque a final de cuentas son eh, abordamos fenómenos que son parte de la misma realidad, con un contexto histórico, social, político, económico, que converge y que a final de cuentas eh, tiene similitudes lo que tú abordas y lo que yo estoy abordando en estos momentos, precisamente porque formamos parte de este mismo contexto. Sí, exactamente. Y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de compartir pláticas y todo, es que al final del día no buscamos una especie de, a ver, de plática donde vemos quién sabe más, quién domina el tema, quién esto, quién lo otro, ¿no? Más bien aquí es un asunto de yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y veo qué me sirve, veo qué desecho y ya, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa de ahí. Claro. Y bueno, otras cosas que tenemos en común es que tuvimos la formación ambos de licenciatura, o sea, aquí donde estamos, en la FES Aragón. Por cierto, el día de hoy hay alumnos que están teniendo sus entregas y hace ratito vi al arquitecto Pepe Cordero y me preguntó, ¿no? Ujú. Este, ¿Qué te parece todo esto? Le digo, pues la verdad es que es bastante nostálgico el ver a los alumnos desvelados aquí entregando y hemos coincidido, ¿no? Experiencias también en nuestra formación porque también compartimos eh, algunos profesores que nos dieron clase. Compartimos algunos incluso círculos de amigos, entonces, pues eso ha fortalecido este vínculo que tenemos, ¿no? Así es, y de lo que hablábamos, ¿no? La cuestión de la nostalgia cuando uno estaba en esa situación de estudiante, desvelado, con la incertidumbre de no saber si está bien hecho tu trabajo, si está mal hecho. Hay un poquito también de lagunas, respecto a los alcances de las entregas, de no saber si estoy completo o no estoy completo. ¿Por qué? Porque quizá no recibimos una rúbrica de evaluación. Ujú. Ajá, pero pues finalmente, estamos del otro lado, ¿no? La verdad es que yo no me consideré nunca un buen estudiante a nivel licenciatura. De hecho, me costó mucho trabajo. Ya, aunque llega un punto que quizá por persistencia de estar ahí encima, 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 como que llega el momento en que pum, estalla y te caen todos los 20 que jamás te habían Sí.
caído, o sea, que te cae la noción del porqué de tantas cosas. Y al día de hoy muchas cosas que no entendía uno en licenciatura, las vuelve a retomar y ya con un poquito más de experiencia es que puedes saber de qué se trata cada cosa. Pues eso que comentas es un tema bastante común. Hace algunos días estaba platicando con una alumna que ella me comentaba que entraba a clase y había cosas que no entendía y le daba cierta pena preguntar, Sí, porque hay maestros que no fomentan ni el responder dudas o el aclararlas de una forma en la que el alumno se sienta cómodo. Y eso hacía que pues ya no se sintiera apta para cumplir una cierta actividad, pero ya a una escala más grande ya no se sentía apta para ejercer las la arquitectura. arquitectura. Y veo que eso es algo muy común que sucede en nuestros estudiantes, y es bastante complicado buscar estrategias que ayuden a impedir que esto siga sucediendo. Es que yo siento que son problemas de raíz y no me dejarás mentir, que vienen desde el plan de estudios. Ajá, yo voy a dar una visión muy personal. Para mí es un plan de estudios mal diseñado. ¿Por qué? Porque trata de darte una o de inducirte inmediatamente al mercado laboral, pero sin una base teórica sólida, firme. ¿A qué me refiero? A que yo comienzo inmediatamente a jugar a diseñar, porque realmente es lo que hacemos. Jugamos a diseñar, pero realmente estamos diseñando o simplemente estamos reproduciendo lo que vemos. ¿Por qué reproducimos lo que vemos? Por no tener referentes. Ajá, ¿qué pasaría si al alumno de nuevo ingreso tú le enseñas primero teoría, historia de la arquitectura, evolución de la arquitectura? Ajá, que tenga referentes de cada época, de cada corriente arquitectónica, ajá, de autores, de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal. Y ya partiendo de eso, ya con ese pequeño bagaje, ajá, ahora sí te metes a la parte de diseño o a la parte más técnica que es diseño y de las cuales se desprende la parte tecnológica, la parte administrativa, incluso la parte que antecede al diseño, que puede ser la composición, y otros canales creativos, porque no todos abordamos un proyecto de la misma manera. Ya. Ajá, o sea, no todos lo abordamos a partir de una composición, a partir de trabajar un partido arquitectónico, de trabajar a partir de la volumetría. O sea, cada quien tiene una metodología personal, ajá, pero particularmente nuestro plan de estudios no fomenta esa metodología. ¿Por qué? Porque no te da bagaje de inicio. Te sugiere ser proactivo en tus búsquedas. Te dicen, ve arquitectura, ve esto, ve el otro. Entonces siento que ahí hay una contradicción porque te manda las materias teóricas en la parte alta ya de la carrera. De cuarto a noveno semestre tenemos una serie de materias o asignaturas Negocios de la arquitectura. teóricas que mi criterio, yo no soy un Einstein, ¿no? En esto, en nada. Pero en una visión personal de esto, sí es necesario que el alumno tenga bagaje. Bueno, abonando a eso, creo que el plan de estudios actualmente está descontextualizado. Creo que en su momento respondió a cumplir y a satisfacer ciertas necesidades que eran propias y eran pertinentes de un momento histórico en el que existía un crecimiento económico sostenido en México y algunos otros aspectos, pero que actualmente está siendo rebasado por todos estos cambios que están ocurriendo de manera simultánea en diferentes entornos, ¿no? Entorno tecnológico, social, político, identitario, filosófico, pedagógico,
que terminan rebasando a un plan que cada vez se hace más obsoleto. Estoy de acuerdo en eso y que está idealizado. Tú mencionabas que responde a inmediatamente involucrarte en el mercado laboral, ¿no? Creo que tenemos una materia en común, no la tomamos juntos, pero que fue formación didáctica. Y esta materia a mí me ayudó mucho a entender que esta escuela es tecnocrática. Precisamente por eso, porque aprendemos métodos y estrategias con los cuales nosotros nos sentimos aptos para poder ejercer, mm, para poder ejercer la arquitectura, pero solamente es un método de muchos que pueden existir. Igual tenemos un proceso de diseño que obedece una serie de normas y pasos a seguir como si fuera una receta de cocina, cuando realmente no podemos allá afuera seguir estos pasos porque hay otras variables que repercuten, ¿no? Y posteriormente creo que está idealizada porque si ves las entregas Sí. que hay ahorita, todas son a partir de proyectos nuevos, de terrenos vírgenes en los cuales se diseña desde cero. Pero vamos allá afuera y ya todo está construido. Ya no hay espacios en donde construir. Realmente lo que sigue y a lo que yo me he dedicado parte de mi vida, pues es a remodelar espacios. Porque, insisto, ya todo está construido, entonces tenemos que adaptarnos a estas condiciones. Pero es algo que no entiende o no alcanza a visualizar nuestra planta docente, sobre todo las generaciones posteriores a la mía, porque ya tienen una forma de trabajo y una cartera de clientes que les permite seguir ejerciendo la arquitectura tal y como ellos la ejercieron desde un principio. Pero cuando generaciones como las de nosotros salimos al campo laboral, nos damos cuenta que ya las condiciones ya cambiaron y que la escuela está idealizada. Ahora, tú mencionas esto, ¿no? Eh, que algunos profesores siguen ejerciendo nuestra disciplina a partir de cómo ellos la encontraron. Pero también estarás de acuerdo que muchos profesores tienen 0 horas de experiencia profesional fuera del aula. Y no me refiero a docencia, sino que tienen hora cero en el ejercicio arquitectónico, que nunca se han enfrentado a proyectar en una zona conflictiva, en una zona donde la necesidad es social, ajá, donde quizá ya sea una zona súper densificada. Como dices, partimos de los ejercicios, porque es esto, ejercicios son simulacros donde tenemos un terreno virgen, ujú, Mm, donde todo lo queremos resolver a partir de una receta, cuando realmente muchas veces el proceso de diseño no es lineal. Se puede tomar de referencia, pero podemos simplemente tomarlo como lo que es, como una referencia, y de ahí hacer nuestra propia metodología, que no es necesariamente lineal, que no es necesariamente gráfica, puede ser textual, mm, ¿sí? Puede que yo tenga una idea que no puedo aterrizar gráficamente y que me sirva yo de redactar algo y que gracias a ese texto yo pueda aterrizar mi idea. Ujú. Aquí también partimos mucho de tratar de resolver todos los problemas por medio de la arquitectura. Ajá, y nuevamente es una idealización quizá del plan de estudios, contradicción al mismo, ¿por qué? Porque es un plan muy servil, ajá, que te prepara casi casi como si fuéramos técnicos en arquitectura, técnicos en construcción. Ajá, que te prepara, aprende a dibujar, aprende a predimensionar, ten una noción espacial, una noción formal e incorpórate al mercado laboral. ujú. Ajá, entonces siento que es un plan carente de
teoría o que la teoría, te lo repito, está mal acomodada. La teoría debiese ser la pirámide de este plan de estudios. Incluso eso podría llegar a cambiar la mentalidad del alumno, del mismo profesor. ¿Por qué? Porque lo va a nutrir de diversas estrategias para resolver un proyecto. Esa es nuestra, digamos, disciplina principal, ¿no? Nosotros trabajamos con el espacio. Ajá, y del espacio parte la forma como una consecuencia inherente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo la calidad espacial si no tengo referentes? Y es volver a darle vuelta a este círculo vicioso llamado plan de estudios. Sobre eso que mencionas, me acordé, el día de ayer se acercaron unos alumnos a revisar su proyecto, que el día de hoy tiene mi entrega. Ujú, Este proyecto es de quinto semestre. ujú, Entonces me mostraron su proyecto, que está en Juchitepec, Estado de México, ujú, y tenían que desarrollar un mercado. De inicio ya hay 2 mercados en esta localidad, son mercados locales que venden este, productos para la subsistencia, que son básicamente alimentos o productos del hogar, cubetas, una jarcería, cremería, carnicería, etc. Y el proyecto pues es tirar todo y volver a construir. Algo que yo rescato, yo hice el ujú. recorrido con los alumnos, es que tanto al interior del mercado como al exterior hay comercio. Hay comercio en los locales, pero hay vendimia afuera Sí, de- tipo romería, me imagino. Sí, exactamente, y a final de cuentas, pues pueden ser los mismos locatarios que están dentro del mercado o personas que, pues a final de cuentas, buscan su subsistencia a partir de vender estos productos. Y el proyecto que vi ayer, pues metieron un estacionamiento los alumnos, no sé si a sugerencia de sus profesores o fue una determinación que ellos tomaron y yo le dije a este alumno, si yo fuera tu maestro de diseño, yo no te hubiera permitido meter ese estacionamiento ahí en esa ubicación. Está en una esquina del mercado, posteriormente está la iglesia y enfrente de la iglesia está el Palacio Municipal. Es una zona céntrica y las vialidades miden unos 4 o 5 metros de ancho, son bastante pequeñas, como un pueblo. 2 carriles. Y no hay paso vehicular, ¿no? ¿Por qué? Porque está la vendimia permanente en esos espacios. Les digo, a ver, vamos a dejarlo no solamente en una idealización de un proyecto. ¿Qué pasa si lo construyes? Por una decisión arquitectónica que tú consideraste, vas a desplazar a toda esa gente que tiene que llevar un sustento a su casa, que tiene que llevar alimento, que tiene que sobrevivir. Y tú no lo consideraste. Tú nada más tomaste una determinación que se va a ver más estético, que se va a ver más bonito, que tiene que estar el estacionamiento aquí. Y lo que me respondió es que fue a petición de mi maestro. Esa clase de determinaciones pues reducen a la arquitectura y generan problemas que yo diría mejor no construyas nada, porque a final de cuentas el espacio que está actual funciona. A lo mejor no es estético, pero funciona. Y a final de cuentas, pues no les genera esta clase de conflictos que tu solución arquitectónica sí lo va a generar. Pues es que ahí hay un mal enfoque, incluso desde el análisis de usuario, ¿no? Habrá que ver la población que atiende ese mercado y de esa población, cuántos usuarios, un dato aproximado, utilizan vehículos. Ajá. Ahora hay que ver también el contexto urbano, la movilidad. Ajá, como mencionas, son vialidades con una sección muy angosta. ¿Realmente es viable la circulación vehicular? Incluso para el abastecimiento de ese mismo mercado. ¿Qué tanto me va a favorecer o entorpecer esa maniobra?
Ahora yo como proyectista, y lo repito, es como estamos haciendo simulacros, pasamos muy por alto ese tipo de condicionantes. Mm. Porque finalmente en la escuela lo que hacemos es simulacros. Ajá. Partimos de quizás hasta de necesidades no reales, con presupuestos ilimitados. Porque se me viene a la mente el presupuesto, ¿no? Que podamos tener. Es un mercado de escala local. Ujú. Si voy a atender a mi población inmediata. No es ni una central de abasto, no es ni un mercado regional, ¿no? Planteo un estacionamiento. Y quizá todo mi presupuesto se me va a ir en el trazo y la nivelación de ese estacionamiento. Que sabes que aunque son superficies aparentemente básicas, pues tienen todo un tratamiento de mejora de terreno, de nivelación, para que sea óptimo el funcionamiento. Entonces desde ahí, pues el alumno se va a la fácil, ¿no? Dice, pues es que es un requerimiento del profesor, pero ahí te demuestra nuevamente la falta de bagaje que pueden tener los profesores respecto a atacar una necesidad, una problemática y que puedas solucionar a través de arquitectura. O al revés, ¿no? El pensamiento crítico del alumno, que no se fomenta. Insisto, estamos en una escuela tecnocrática, según lo que vimos en formación didáctica, existen dentro de muchas otras variables, diferentes tipos de escuela, la escuela tradicional, la escuela nueva, la escuela tecnocrática y la escuela crítica. Y nosotros rayamos entre lo tradicional y lo tecnocrático, haciendo mención a la escuela tradicional, a lo que tú mencionas, ¿no? El profesor es poseedor de la verdad y no se le puede Absoluta. ¿no? Y el alumno adquiere como que ese reconocimiento inmediatamente, en la que no se permite plantear una nueva directriz que pueda abordar su proyecto con un fundamento, ¿no? Con un fundamento de decir, no, yo no voy a poner esto, aunque tú lo digas, por esto y por esto, ¿no? Tener las razones que sí se den en el posgrado. En el posgrado sí nos permiten hacer este pensamiento crítico, pero en la licenciatura no. Creo que es una carencia y que sí, efectivamente necesitamos tener un soporte teórico que nos permita movernos y no solamente tomar la directriz que determine el docente. Así es, y o sea, le doy vueltas, ¿no? Y me queda claro que también viene de un requerimiento por reglamento. Pero, pues si hay me estoy yendo a un ideal, ¿no? Puede haber colaboración con las autoridades, el municipio, X, Y, ¿no? Y ese tipo de cosas se puede condonar. ¿Por qué? Haciendo un estudio un poquito más preciso del impacto vial de ese inmueble y ver qué tan viable es que yo introduzca tantos vehículos a la zona. Pero un profesor, un docente con pocas horas de experiencia haciendo arquitectura fuera del aula, no va a tener esa visión o no va a saber identificar ese foco rojo o foco naranja, que no es tan crítico. Entonces, ¿qué dice? Me voy con lo que dice mi librito y si el reglamento me dice esto, se hace esto y se acabó. Ujú. No critican al programa, no hay reflexión en la elaboración de un programa de requerimientos, programa arquitectónico, pues. No lo pueden manipular, no lo cuestionan. Y lo que es peor aún, o sea, yo sé que como alumnos, pues, tenemos menos horas, ¿no? De experiencia. Pero se me hace una falta de respeto al mismo alumno no permitirle sugerir cosas que puedan enriquecer ese proyecto, ese simulacro de proyecto. Ujú. Sí, digo, a final de cuentas se quedan con un solo enfoque, que es el de su profesor,
y que pues está determinado por la formación que lo antecedió. Y precisamente si no hay una experiencia ya en la vida profesional, pues seguimos formando experiencias idealizadas y cuando salimos allá afuera, porque eso sí sucede, a mí me sucedió que aquí te enseñan que cuando salgas van a llegar los clientes como hormigas en la miel, ¿no? Y que vamos a ejercer la arquitectura a manos llenas cuando pues, en realidad no es así, ¿no? Salimos allá afuera y tenemos que picar piedra y tenemos que crecer porque igual los tiempos ya cambiaron. Entonces, creo que hay bastantes deficiencias, bastantes áreas de oportunidad, porque ahora sí se dice, que se tienen que atacar en el plan de estudios, pero afortunadamente pues ya se está trabajando en uno nuevo y esperemos que supere las expectativas, ¿no? Ajá, y como dices, otra cosa, otra flaqueza de este plan. Y muchas veces menospreciamos sus proyectos. Y cuando estás afuera te das cuenta que no hay proyecto pequeño. O que por pequeño que sea el proyecto, tiene una complejidad. Ujú. Ajá, a mí me gusta mucho debatirlo con clientes, con compañeros del posgrado, todo el mundo. Y les explico que hasta una jardinera tiene su complejidad. Ajá, su complejidad en el sentido de que no es algo si bien en dimensiones es algo mínimo, algo sencillo, no en funcionamiento, no en proceso constructivo, no en el no en la especie vegetal que va a recibir, en cómo va a desaguar. Ajá, es el ejemplo mínimo que yo les doy. Hasta una jardinera tiene su complejidad. Ujú. Ajá, y es algo que aquí, no se toma mucho en cuenta. Nos dejamos llevar mucho por lo rimbombante de los temas a desarrollar. Eh, Un saludo a nuestro decano, si nos está viendo. por la rimbombancia, ¿no? No, bueno, es que para muchos el deber ser del arquitecto son estos proyectos monumentales, ¿no? Colosales. Arquitectos como Félix Candela, y bueno, esto ya nos da pie para entrar al siguiente tema, que es arquitectura mexicana del siglo XX-XXI, en donde tenemos estos referentes, ¿no? Mario Pani, Le Corbusier, que bueno, lo adoptamos, aquí lo adopta Mario Pani, Juan O'Gorman, entre otros, ¿no? Y más contemporáneos, pues Mm. Moyao, Michel Rothkin, Isaac Broid, entre otros. Y precisamente se quedan con esta parte, ¿no? De que el deber ser del arquitecto es orientar hacia ejercer este tipo de arquitectura a los que no todos tenemos posibilidades de aspirar y a los que pues existen otra serie de elementos que complementan a la misma arquitectura, como es el interiorismo, como es el diseño urbano, como es el diseño inmobiliario, que también le competen al arquitecto porque forman parte de la misma espacialidad. Pero pues ahí hay una discrepancia entre determinar qué le compete a un arquitecto y qué no le compete a un arquitecto, ¿no? Pero precisamente esto que abordas, de que cualquier entorno de diseño que esté dentro de los alcances de la arquitectura, creo que tiene su complejidad. Y algo que yo abordo en mi materia de técnicas de presentación, en mis últimas dos, en mis últimos dos cursos, les di una fachada de autoconstrucción. Y sí les di un antecedente de por qué responder a esto, ¿no? Y es precisamente esto que hemos hablado, ¿no? Que la formación aquí está idealizada y que todos los proyectos
están idealizados con un presupuesto ilimitado, eh, y que tienen que responder a algo de la nada, ¿no? Cuando en realidad pues va a llegar el cliente que pues, con mucho esfuerzo va a juntarse su dinerito y va a decir, Arqui, me remodela mi casa, aquí está. Y tú vas a llegar y es autoconstrucción. Y va a haber profesores que desde aquí te dicen, lo menosprecian, lo rechazan y dicen, no, yo no voy a rediseñar sobre eso, ¿no? Eso para mí no es arquitectura. Y yo les digo a ustedes, ellos tienen una necesidad, ¿quién se las va a cubrir? Tienen una necesidad de diseño, ¿y quién la va a cubrir? ¿Le van a entrar o no? Y dicen, pues sí, sí le vamos a entrar, ¿no? Es algo que uno de nuestros docentes va a decir, no, yo no le entro a eso, ¿no? Esa cochinada, no tiene diseño, carece de esto, y lo menosprecia en automático. Pero insisto, las realidades han cambiado y existen necesidades que no se abordan aquí en la escuela. No, como dices, nos enseñan a demeritar, ¿no? Una vivienda de autoconstrucción, entran en el debate, esto no es arquitectura, si es arquitectura, no es arquitectura. Yo considero que es arquitectura desde el momento que te está dando refugio, desde el momento que hay una intención acertada o no acertada de jugar con la espacialidad. Ajá, desde ahí es arquitectura para mí. ¿Por qué? Porque ya estás disponiendo del espacio. Entonces ya arquitectura la puedo hacer, puede ser desde con una lámina. Ajá, puedo hacer una palapa, es arquitectura. Pero ¿por qué lo consideran arquitectura? Por el acomodo que tiene de la hoja de la palma, cosas de ese tipo. Una lámina también te está dando refugio. Entonces te lo repito, se convierte en arquitectura a partir del uso que yo hago del espacio, de cómo empiezo a disponer en segundo, y ahí es donde entran ya el debate y se pone seria la cosa en distinguir la frontera entre arquitectura y diseño. Porque yo como arquitecto puedo abarcar el diseño de un objeto, del espacio, de un espacio de escala 1 a 1, un espacio habitable, pero también puedo abarcar diseño territorial. Entonces, ¿qué determina? La escala del proyecto. ¿En qué punto es la frontera entre arquitectura, diseño industrial y urbanismo o planificación territorial? Simplemente cambia la escala, pero finalmente va de la mano una columna vertebral que se llama diseño. Claro. Y entiendas el diseño como el proceso creativo que me llevó a esa solución. Porque siento que es una palabra, quizá me estoy desviando del tema, una palabra ultra prostituida. Se confunde el diseño con un producto terminado. Se confunde el diseño con una imagen terminada, con una idea materializada. Y no, el diseño es ese proceso creativo que te lleva a la materialización de algún producto. Llámese escala diseño industrial, llámese escala humana 1 a 1, espacio habitable, o llámese planeación territorial o urbanismo. Entonces desde ahí también hay que partir. Creo que no estaría más de acuerdo contigo en ese enfoque, aunque siento que precisamente no nos enseñan a diseñar verdaderamente más allá de la arquitectura, y que hay muchos aspectos que el diseño industrial o alguien que se formó dentro del diseño industrial podría responder dentro de la arquitectura de manera mucho más eficiente que nosotros mismos. Porque nosotros conocemos procesos
tecnificados propios de la arquitectura, que sin ellos nos desarman, no somos nada. Dices, a ver, arquitecto, ¿puedes hacer una estructura de aluminio? No, porque ni siquiera conozco las propiedades del aluminio, ¿no? Yo te voy a hacer una construcción con concreto y te voy a hacer una bajada de cargas y te voy a hacer un diseño que me permita calcularlo. Y no me puedo salir de ese entorno y poder abordar otras formas de diseño que me permitan generar nuevas concepciones formales y estructurales. Entonces, los materiales que utilizamos no los conocemos, no conocemos sus capacidades y sus propiedades. Solamente construimos nosotros con mampostería, concreto y acero. Y si nos dicen, ¿puedes construir un puente de PET? No sabemos hacerlo. Yo creo que hay otras disciplinas que están mucho más preparadas para abordar esta serie de problemáticas que en estos momentos nos afectan, nos vemos en serios problemas, por ejemplo, medioambientales, que no somos capaces de visualizar y mucho menos de resolver. Y abonando lo que dices, hay algo bien importante, que es la idiosincrasia del cliente. Ajá, porque yo como cliente le llego, mire, le sugiero este sistema constructivo, inmediatamente piensa que no me va a resistir, que se va a caer, que no me va a durar. Entonces mucho tiene que ver eso. Yo me he enfrentado a clientes que incluso cuestionan la sección de mis elementos estructurales, siendo que están respaldadas por un cálculo exhaustivo. Ajá, me cuestionan, es que sus secciones no son robustas. Digo, mire, estas secciones corresponden así les haces un desarrollo muy esquemático de lo que comprende un proyecto estructural. Y la idea de que no se esté bien dicho la de que, sino ya, cantinflé. La idea que el elemento estructural no sea robusto es para que se integre perfectamente a la cuestión espacial. Ajá, para que forme parte incluso de la expresión del mismo edificio, de la expresión formal. Ajá, integrarla, jugar con las secciones, jugar con los sistemas. Pero eso al cliente no le viene bien. El cliente lo traduce como sensación de inestabilidad. Algo pasó muy parecido en Plaza Oriente, no sé si ubicas. ¿El Rojo Gómez? Ajá. Sí. En Plaza Oriente, antes de que estuviera Parque Tezontle, que le comió el mandado. Le comió. Pues estaba Plaza Oriente y era un referente en Iztapalapa. Tiene el estacionamiento y está plantado en forma de L. Entonces, antes de acceder en esa forma de L, hay unas columnas y voló la cubierta, que seguramente es prefabricada, multitecho, no sé. Y tenía unas pequeñas columnas, pero las columnas eran bastante delgadas. Sí. Entonces eso generaba inseguridad a las personas y lo que hicieron fue hacer un recubrimiento. Las forraron y les dieron... Las hicieron más robustas para que les dieron más sección. Tuviera una percepción de robustez, que es precisamente esto de lo que hablas. Y muchas veces sí tenemos que luchar, no solo con el cliente, ¿no? Sino con los mismos constructores de esta lógica que seguimos en arquitectura, de por qué se tienen que hacer las cosas de una manera y por qué sería más eficiente hacerlo hacia ese camino. Como dices, y no lo había tocado yo, pero también muchas veces la mano de obra es renuente a nuevos sistemas. Pues cuestionan, como dices, cuestionan un armado, cuestionan una sección, cuestionan la forma de esa sección. A mí me gusta, por ejemplo, jugar con columnas en L, en T, de tal forma que se integren totalmente a la cuestión espacial, que no funcionen como obstáculos, sino que se integre y quizás hasta pasen desapercibidas. Se lo planteas a tu maestro de obras, a tu oficial,
No es que no funciona. En relación a la arquitectura mexicana del siglo XX, ¿cuáles son los principales referentes que existen? Pues son diversos, ya que corresponden a un periodo y viendo la investigación en desarrollo, vemos que mucho tuvo que ver la cuestión sociopolítica del país, incluso la internacional, para ir tomando referentes. Ajá. Ujú, Generalmente aquí en México la arquitectura se da a partir de la importación de una corriente, de un estilo. Ajá. ujú, Pero vemos que hay sus mártires de la arquitectura, yo les llamo así, que se han buscado apegarse a una corriente un poco más auténtica. ujú. Ajá. Hurgando, indagando, investigando, vemos que durante el periodo posrevolucionario surge lo que es la arquitectura nacionalista, que buscaba una identidad eh, relacionada a lo mexicano. Ajá. Porque veníamos de la etapa porfirista, donde hubo todo este afrancesamiento de patrones de diseño, con la intención de modernizar, que no fue mala, pero tampoco es que nos diera demasiada identidad, ¿no? Entonces, dentro del nacionalismo, encontramos, por ejemplo, a Alberto T. Aray, Ujú. México-japonés, que aparte fue filósofo, fue arquitecto. Es una de sus obras reconocidas son los frontones de Ciudad Universitaria, Sí. que son de elementos en forma de basamento piramidal y que incluso su materialidad corresponde a un basamento restaurado, ¿no? Ahora ya conocemos y pareciera ser elementos con rajueleo propios de la restauración. Ujú, Quizás su aportación plástica es buena, pero es mejor su aportación teórica, ya que él sí te menciona, incluso una publicación que se llama Caminos hacia una arquitectura mexicana, donde él te menciona diversos postulados para que una arquitectura sea mexicana. Él te habla de la relación al programa arquitectónico, la relación a la región, ujú, y habla de una arquitectura de carácter social, que es la que nos puede acercar a una corriente identitaria en México. Ujú. Ellos son del periodo nacionalista. Por una parte está él y por otra está los que llevaron al extremo esta corriente, rescatando elementos plásticos de la arquitectura prehispánica, por ejemplo, en Pabellón de Sevilla del 29. ujú. Manuel Amabilis lo que hace es rescatar el partido arquitectónico de la casa Toltecapipo, que es un partido en forma hexagonal. Y la plástica de sus fachadas y de sus alzados corresponde a elementos típicos como son las grecas, elementos zoomorfistas. De ahí pasamos ya a lo que viene a ser el antecedente al milagro mexicano, que viene toda la industrialización de nuestro país. Y es cuando ahora sí vienen los O'Gorman, los Pani, que ellos se encargaron propiamente de importar la corriente funcionalista centroeuropea, porque sí son cuestiones muy fieles, no copias fieles, pero sí réplicas fieles Ujú. a esa corriente. Vemos un poco que O'Gorman le dio, Sí, sobre todo Pani, ¿no? ajá, Orman, sí. un poquito le dio esa variable de mexicanizarla a partir de la cromática y del uso de algunos materiales en bruto. Ujú. Ajá, como piedra volcánica, por ejemplo, ¿no? Ajá, y aún en paralelo empieza Barragán a dar sus primeros pasos con su estilo muy burdo, le diría yo. ¿Por qué? Porque todavía hace una réplica muy exacta de la arquitectura marroquí, de la arquitectura de la Alhambra, un poquito adaptada al regionalismo tapatío, o incluso le podría llamar la movida tapatía, porque es Barragán y no recuerdo el nombre tuvo un mentor en la escuela de ingeniería, ajá, que ya tenía estas ideas de regionalismo.
ver, vamos a buscarlo. Va. De ahí también partimos a la par viene también Villagrán. Que Villagrán, su máxima aportación, yo le diría así, es la condición de la obra arquitectónica al programa arquitectónico. Sí. No al revés, porque si vemos antes, el programa arquitectónico se adaptaba a la forma. Claro. Lo vemos en todo el virreinato. Se hacía un esquema tipo claustral, con miles de habitaciones circundantes, y esas habitaciones se habilitaban con usos de oficinas, uso administrativo, uso residencial, uso académico. Entonces, prácticamente Villagrán vino a revolucionar todo esto al hacer mucho hincapié con el programa arquitectónico. Y ya, pues, de forma coloquial te puedo decir que es una chulada el valor útil, el valor asequible, todo eso, pues, viene a aderezar o a complementar ese asunto del programa arquitectónico, José Villagrán. Y después ya viene todo esta, digamos, eclosión de la arquitectura mexicana, la podemos ver en Ciudad Universitaria. Porque es una mezcla del funcionalismo importado, pero con la plástica mexicana. Lo vemos en la materialidad, lo vemos en el muralismo, lo vemos en el partido arquitectónico del Plan Maestro, que hace referencia a los asentamientos urbanos prehispánicos. Sí, como está una gran calzada y tú tienes que desplazarte, descender, ascender nuevamente. Te antecede o te vestibula una explanada. Y ves los edificios orientados a los cardinales, quizá nos remita, no sé, a Teotihuacán. Sí, yo creo que sería el principal referente. La inmediata, ¿no? Que ya también Teotihuacán ha tenido otras resignificaciones, ¿no? He visto trabajos del doctor Niño de Rivera que le da otro enfoque a lo tradicional que es Teotihuacán, que él no habla de Calzada de los Muertos, sino que él lo enfoca más bien a cuestiones de ciclos agrícolas, más allá del simbolismo que es la Calzada de los Muertos, ¿no? Entonces vemos que allí es como una primera eclosión del estilo arquitectónico, la corriente mexicana. Es como que después de lo prehispánico, Ciudad Universitaria vuelve a ser como que el gran catálogo de lo que es la arquitectura mexicana. Y de ahí hablamos que son mediados de la década de los 50. Seguimos importando corrientes. Sí. Importando estilos, viene la arquitectura internacional, prevalece el funcionalismo o centro europeo, pero hay buenas adecuaciones. En vivienda obrera hay muy buenas respuestas o adecuaciones de esa tendencia al funcionalismo. Viene la arquitectura internacional, vienen algunos, hay pulsaciones del Art Deco, pero son pocas y son muy de mediados del siglo XX, mediados, primera mitad. Y de ahí el siguiente referente que se da o que se abandera a México con esa corriente arquitectónica, que más que corriente es un estilo que lo desarrolla una persona en particular, es cuando Barragán gana el premio Pritzker. Hay un resurgimiento brutal de lo que es la arquitectura regionalista con tintes vernáculas. Entonces de ahí pues eso pone a México en el mundo. Entonces todo el mundo en su práctica pues trata de replicar ese estilo o esa corriente. Los Madaleno, los Legorreta, no se diga.
de una forma más sutil quizá a Andrés Casillas, que Ujú. fue también discípulo de Luis Barragán, pero él de una forma Que más así ya tengo el dato. sutil. El mentor más influyente de Luis Barragán fue el arquitecto y paisajista francés Ferdinand Bach. Aunque Bach no fue un mentor directo en términos de No, enseñanza formal, sus ideas y escritos influyeron profundamente en la visión de Barragán. pero tuvo otro mentor en la Universidad de Guadalajara. Me parece que es de apellido Palacios, no recuerdo bien ahorita su nombre, incluso era ingeniero. El principal mentor de Luis Barragán durante su etapa universitaria en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara fue el arquitecto Agustín Basabe del Castillo Negrete, Ese, quien tuvo un papel relevante en su formación. Aunque Basabe no era únicamente profesor de Barragán, su enfoque en la arquitectura regionalista y su aprecio por las tradiciones mexicanas marcaron profundamente al joven Barragán. Y bueno, contribuciones de Agustín Basabe en el desarrollo de Barragán: apreciación por la arquitectura tradicional mexicana, interés por el paisaje y una ética profesional. Que bueno, en otros entornos he abordado que tenemos la imagen de Barragán, el ídolo de la arquitectura mexicana, pero en otros contextos pues está el Barragán humano, que realmente no tenía estas determinaciones tan éticas, ¿no?, en su vida personal. meramente mercantilistas, ¿no? Hasta donde se sabe, y yo siento que él aprovechaba la cuestión mercantil para hacer lo que se le daba la gana arquitectónicamente, Sí. y que de ahí, pues, se dieran obras de calidad mundial. Que yo siento que también ha pasado por un proceso de mitificación, Ujú. gracias al Pritzker y a las relaciones que tenía él, tanto de amistad como de laborales. Tuvo mucho que ver eso, no demerito su trabajo, no. Ujú. Quizá lo que demerito es la objetividad del premio. Sí. Eso sí, un poco, porque muchas veces pasan de ser jueces o jurados a ser galardonados y viceversa. Entonces, ahí yo cuestionaría un poquito eso. No demerito su trabajo, pero sí la objetividad del premio. ¿Es importante un Pritzker para la arquitectura o no? Pues, si no fuera tan excluyente, porque pareciera ser que es un clubcito de los premios Pritzker, Ujú. y lo podemos ir viendo en la sucesión de ganadores, ¿no? Por ejemplo, vemos que lo gana Zaha Hadid, pero vemos que Zaha Hadid viene de trabajar con Rem Koolhaas. Al tiempo lo gana Rem Koolhaas. Vemos que lo gana Richard Rogers y al tiempo lo gana Renzo Piano. Ujú. Vemos que lo gana Kazuyo Sejima. Ajá. Y al tiempo lo gana Toyo Ito. Y vemos que Kazuyo Sejima viene de trabajar con Toyo Ito. Entonces es ahí donde hay una contradicción brutal entre, o no contradicción, pero sí cuestionaría un poco la objetividad del premio. Ujú. Ajá. Y siento que muchas veces sirve para potencializar la carrera del autor y que esto haga más vendible su producto. Y bueno, desde tu punto de vista, ¿quién ha sido un digno acreedor de este premio? Pues podría mencionar a Luis Barragán, lo que te digo, ¿por qué? Porque sin tener una obra de escala monumental, logró mm, captar la atención del premio, del jurado. Ujú. Ajá, incluso lo menciona en su discurso. Y es un poco de lo que trata la investigación que estoy desarrollando, de pérdida de identidad en la arquitectura, sobre todo aquí en México. Y él lo menciona, palabras más, palabras menos, agradece a los Estados Unidos, porque lo dice a ellos que son los padres del nuevo arte, pero no sabemos si lo dice en una cuestión de reconocimiento o de cómo los Estados Unidos han tratado de implantar su
cultura como el ideal del mundo, como la cultura ideal, y cómo me esfuerzo por implantar ese modelo a través de los medios de comunicación, del cine, del mismo proceso de globalización, que es lo que nos ha estado llevando. Pero él lo menciona más o menos así: agradezco a los Estados Unidos, quienes son los padres del arte y la cultura, por haberse fijado en un hijo de México. Entonces, él quizá por su obra... O sea, pudo haber sido incluso hasta sarcasmo, ¿no? Exactamente, ajá. Entonces, pero pues todos, el mexicano siempre está o estamos en búsqueda de referentes que nos abandere. Ajá. Ajá. Entonces dicen, y de ahí nos colgamos todos, ¿no? Barragán, arquitectura mundial. Sí lo es, pero hay que ponernos atentos de quién lo dice. ¿Por qué no hay premios tan relevantes? O quizás sí son relevantes, pero no tan publicitados como la medalla de la arriba, es la Golden Royal o algo así, me parece bien. No quiero decir un dato mal, pero ves su historial de ganadores y hay ganadores que son ingenieros. Se le ha otorgado el premio en la ciudad de Barcelona. Y vemos que tiene un historial más antiguo, donde ya figuran personas como Pierluigi Nervi, lo vi el de ayer, ¿no? O arquitectos que a la postre ganan el Pritzker, pero que primero pasan por ese reconocimiento. Ajá, entonces, dignos ganadores, y creo que ellos mismos, la fundación que lleva a cabo la premiación, se dieron cuenta que estaban premiando Star Architects más que arquitectos, y por eso se empezaron a voltear más a ver arquitectos con función social. Como Aravena. Aravena, que ahí yo lo cuestiono muchísimo porque ediciones antes había sido jurado. Ajá. Entonces, Aravena pues tiene Quinta Monroy, tiene vivienda social. Luego viene Lacaton, Basal, parece franceses, ellos hacen reciclamiento de edificios. Ajá. Luego viene Francis Querel, que es vivienda en contextos casi rurales, una época con visión social, ¿no? Entonces ya vienen ellos. Pero te das también cuenta de que los antecede y ves que Francis Querel pues era un noble africano que tuvo oportunidad de salir a estudiar a Europa. Hubo un hindú antes, no recuerdo su nombre, y te das cuenta que incluso trabajó con Le Corbusier. Entonces ahí no es que llegue que sea un arquitecto nativo y que diga: ay, con lo que tengo construyo, no, sino que ya salieron, vieron y ahora sí llegan y trabajan a la comunidad. O sea, no es que generen de manera espontánea soluciones vernáculas o de carácter social, no, sino que ya estuvieron en el exterior e importan soluciones que no son malas, pero no es que sea gente que venga de abajo. No es que sea gente de abajo que proponga soluciones para los de abajo, sino que son finalmente parte Del sistema. del sistema. Entonces yo ahí lo cuestionaría un poco. No son malas, pero tampoco son mártires. Bueno, y si nos vamos más adelante en el tiempo, ¿cuáles serían los principales referentes de la arquitectura mexicana contemporánea? Dejando de lado el marketing. ¿A qué me refiero? A que hay un grupito autopromocionado, autopublicado, que es el Grupo Arquine. Dejando de lado a Grupo Arquine. ¿Y quién está en Arquine? Lo edita y lo dirige Miquel Adrià. Pero básicamente es un grupito formado por egresados de la Ibero.
con algunos cuatitos que les dan permiso de entrar de Zeus, Anáhuac, de Monterrey, pero casi siempre es el mismo clan, ¿no? Tatiana Bilbao, Que era la que a mí se me ocurría, Tatiana Rodkin, me extraña que no Fernando Romero no sea de ese clan. Siendo que también es Bueno, pero ella se puede Peppa- parar el cuello, ¿no? Que ya estuvo con Norman Foster Norman trabajando. Foster, también, si no me equivoco, trabajó con Puljas. Ujú. Ajá. Pero hablando de referentes y de a gusto personal, me gusta mucho la arquitectura de Rafael Pardo. Ujú. Muy robusta, muy brutalista, muy de juego de luz. Y tiene su estilo marcado, ¿eh? O sea, y no es que te suplante cada edificio en un terreno, un mismo edificio. No, sino que tiene estilo respecto a la materialidad, Ujú. pero juega mucho con la volumetría. Y no es que sea, quizás de ese grupo, no lo recuerdo, pero no está así muy mediatizado por ellos. Yo creo que el más mediatizado de ellos es Michel Rodkin, ¿no? Pues al volumen de obra que tiene, sí. Con respecto a... Aunque no demerito su obra, particularmente he tenido experiencia de estar en diferentes entornos, como el Tori Tori, la Cineteca, el edificio de Nestlé, y sí fue un gran referente mucho tiempo en lo personal, ¿no? Incluso llegó a venir a la FES Aragón. Me acuerdo que ese día vino con Isaac Broy. Ajá. Isaac Broy traía también proyectos interesantes, pero incluso vinieron alumnas de pedagogía y de otras. Pues por toda esa popularidad que tiene Borges, vinieron de otras carreras y se abarrotó el auditorio al punto en el que como rockstar, ¿no? Gritaban, ¡ah! ¿No? Sí. Sí, era una sensación igual cuando salió. Lo iban entrevistando camino al estacionamiento, pidiéndole autógrafos, pero sí era una sensación distinta a la que recibe cualquier arquitecto. Incluso aquí, en algún momento, el maestro Bonifacio en una clase preguntó, ¿realmente necesitamos esos ídolos en la arquitectura? ¿O qué deberíamos de replantear? ¿Cuáles son las necesidades verdaderas de la arquitectura? Te repito, es que somos muy dados a buscar referentes, a buscar representantes o quien nos abandere. Sí. Bueno, yo tuve oportunidad de tratar 3 minutos con el arquitecto Michel Rodkin. Y te puedo decir que el mérito que tiene es el trato hacia la gente, es muy agradable, es simpático, es buena persona en el trato. Ajá, entonces quizá por eso podemos decir se da a querer. A mí no me gusta mucho su obra. Ujú. Visualmente sí es de impacto y todo, pero no me gusta a lo que llega. Igual también siento que no llega o no atiende necesidades sociales. Se vuelve algo así como obra de autor. Y seguramente yo estoy casi seguro que le han llegado proyectos de carácter social y los ha rechazado porque no impactan en esta espectacularidad que tiene un Liverpool, que tiene un museo para Nestlé, ¿no? Seguramente le han llegado proyectos de más bajo interés para un arquitecto de su talla Sí, con menos reflector, ¿no? y los ha rechazado. Ajá, y de ese clan me gusta la arquitectura de Alberto Callecho. Siento que a veces abusa un poquito en la mezcla de elementos metálicos, en equilibrio con los elementos de mampostería. Yo soy más o todo mampostería o todo metal. Entonces él trata de equilibrarlo y ahí como que difiere un poquito. No, a mí sí me gusta. De hecho, he tenido oportunidad de estar en clase. Mi papá estudió
ciencia política en la UACM, en Tezonco, que es de Alto Calach. Ya de adulto, entonces yo estaba estudiando aquí arquitectura y de repente me decían, venga, vámonos a las clases en la tarde. Y hasta yo participaba en las clases, pero el entorno era completamente distinto. La que tenemos aquí en la FES Aragón. Los espacios y la experiencia de clases, sí, por supuesto que sí cambia. Hay un estado de percepción del espacio distinto y sí son experiencias que cuando modificas un material, modifica la experiencia por completo. Y yo veo que eso Calach lo tiene muy bien entendido. La materialidad. Y me gusta este nuevo brutalismo, ¿no? Porque a final de cuentas es brutalismo porque no requiere un adorno adicional su arquitectura, sino es lo que es la esencia del material. Y ¿sabes qué me gusta? Aparte de, tú ves la obra terminada, no sé, la Vasconcelos, ¿no? Y ves que tiene una estrategia bien pensada respecto a espacialidad, uso mínimo de energía, igual materiales con poco revestimiento. Pero hay cosas que quizá no son perceptibles para todos y son partes teóricas que él aborda. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Respecto a la estructura en rascacielos o en torres. Y lo menciona y me gusta mucho y trato de llevarlo a cabo. Quizá en mis obras son de menor tamaño, ¿no? Pero él habla mucho sobre la estructura en estos edificios. Y dice, si requiere tanto esfuerzo intelectual el resolver una estructura de una torre, ¿por qué no hacer de la estructura la expresión misma de la torre? Y es ahí lo que digo, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Norma Póster sí lo hace, por ejemplo. Ajá. Y es ahí donde ya entiendes el por qué él hace sistemas portantes, sistemas modulares. Habla también, él dice mucho que un partido arquitectónico debe ser Acabo de dar una idea para mi proyecto. Sí. un sistema que abordar, perdón. Velo. Ajá, él habla mucho que un partido arquitectónico debe ser legible. Jamás piensa en laberintos. Jamás piensa. Bilbao, y el oceanográfico que tiene. Allá en Mazatlán, ¿no? Ajá. Es una Pues es que yo siento que retoma cosas ya hechas, porque ella dice, no, un edificio que se vea cómo va a ser su ruina, como con una obsolescencia programada pero amigable. Y el arquitecto Calach ya lo había mencionado, él lo dice, hay que pensar en la pátina del material, cómo se va a ver arruinado, cómo se va a ver a futuro. Hay que pensar en la vejez de los edificios. Entonces, que bueno, ya desde antes ya existía, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de los Deportes, ver ese tono verde que tiene actualmente, pues fue deliberado en un principio. Actualmente se le dio mantenimiento y se pintó nuevamente el acero, pero la cubierta sigue intacta y ya tomó un color bellísimo. Ajá. Y a mí me agrada mucho ese equilibrio, y los has visto en el Palacio de los Deportes, que viene la cubierta metálica, ¿no? Ajá. Y que remata abajo, ¿no? Con una especie de contrafuertes de concreto. Sí. Pero a estos dos elementos viene un tercero que son los muros de David. ¿Cómo se ven? Pues hacen un contraste. Se oyen bastante. Ajá. Entonces es de las cosas que me gustan. A mí no me gusta así sí me gusta la monumentalidad, pero siento que hay más formas de llegar a eso. Como lo dices, con la materialidad, con la espacialidad, con el juego de la luz, que es muy de Barragán. Y que lo hace Rafael Pardo, lo hace Alberto Calach. ¿Hacia dónde debe de mirar la arquitectura mexicana actualmente? A tratar de contener toda esta tendencia a la importación de
corrientes extranjeras. Ujú. Ujú. ¿A qué me refiero? A tratar de buscar de forma muy sutil, no tan formalista, sino que buscar una estrategia de devolver identidad, porque somos muy dados a la importación. Es una cuestión obligada, Ujú. también por este modelo de globalización y neoliberalismo, pero no me quiero meter en broncas que no nos competen, ¿no? Pero hay que ver la forma de dar identidad. Ujú. Ajá. Y es como echarse un trompo a la uña porque no se trata de reproducir formas piramidales ni de retomar geometrías que ya se han hecho o cosas de ese tipo, sino que es hacer un trabajo de pensar más elaborado cómo la puedo brindar sin caer en cuestiones tan brutas como o tan elementales como reproducir un basamento piramidal. Ajá, hay un autor, no recuerdo su nombre, que refutaba las ideas de Alberto Tearay. Lo mencionábamos hace un rato respecto a a los frontones de Ciudad Universitaria que reproducen un basamento piramidal. Ujú. Entonces decía este autor, no recuerdo su nombre y espero poder recuperarlo. Es muy bueno, dice: si yo fuera Alberto Tearay estaría muy frustrado porque no hice ni frontones ni basamentos, porque ni los basamentos se expresan como tal, ni los frontones cumplen con el estándar de medidas que pide un frontón para que cumpla como tal. Entonces, ni es esto ni es lo otro. Entonces, yo cuidaría mucho de eso, de no caer en soluciones elementales, como reproducir algún bien nacional, ¿no? Y llegar a un eclecticismo con Exactamente, entonces ahí yo de forma más elaborada tratar de devolver identidad a la arquitectura mexicana. Obviamente tiene que llevar de la mano la parte social. Ujú. Ajá. Es que creo que no es nada más un referente formal, ¿no? Yo creo que ahí hay para llegar a la forma hay un antecedente conceptual que permita establecer nuevas rutas para Exactamente. determinar una identidad contemporánea que tenga como referentes, como soporte, Ujú. todo esto lo que antecedió a la arquitectura como la conocemos actualmente, pero que no necesariamente es retomar la greca tal cual Exactamente. del Templo Mayor, ¿no? Y más porque ya se ha hecho. Y tenemos el caso del arquitecto Agustín Hernández. Creo que él lo hizo y lo hizo bien. Ujú. Y tan lo hizo bien que vemos su arquitectura en películas de Hollywood. Sí. Ajá. Incluso vemos también las oficinas de Infonavit en El Vengador del Futuro. Ver películas que tenían una proyección o nos trataban de predecir cómo iba a ser el futuro en la sociedad y qué ejemplos tomaron. Agustín Hernández, porque tiene escenas en el colegio militar y tiene escenas en las oficinas de Infonavit de Teodoro González de León. Ajá, entonces ellos ya han tenido como que intenciones y aproximaciones de llegar a eso que hablamos, de buscar identidad. Entonces, si vemos que eso ya se hizo y de alguna forma tuvo repercusión, pues vamos a hacerlo, pero de una manera más elaborada y de corte social también. Que pueda atender a todos los sectores, ¿no? Tanto al de la identidad como al de la problemática social, ¿no? Y voy a retomar nuevamente a Kalash. Él menciona en una conferencia para Mextrópoli, recordemos que Mextrópoli es este ciclo de conferencias que también organiza Arquine. el clan Arquine. Ajá. A mí me parece buena su ponencia porque habla incluso de proyectos fracasados. Dice, después de esta sección de proyectos fracasados, él habla de la colaboración que tuvo con Infonavit. Ajá, y de hecho tiene unos prototipos de vivienda. Ujú. Y ahí es donde te habla de la cuestión social. Te dice vivienda social
Si bien es una vivienda de pequeñas dimensiones, no tiene por qué ser cuartitos. Ajá, y él menciona, si el grueso de la arquitectura que vemos corresponde a vivienda social, si se embellece esa arquitectura, por ende vas a tener un embellecimiento de tu entorno inmediato, y eso se puede replicar a una escala regional, incluso de todo el país. Entonces es ahí a donde debe de ir la arquitectura mexicana, atender lo social, pero desde un punto de vista ideológico, identitario, Ujú. ajá, y de ahí ir replicando ese sistemita. Ok. No implantándolo así de forma irreflexiva, no, sino que ir adaptándolo a su Por contexto, supuesto. porque no es lo mismo construir en Hermosillo, Sonora, que en Mérida, Yucatán, sino que hay que hacer arquitecturas que respondan a su entorno. Que eso es algo que cuesta bastante trabajo porque luego de la llegada del movimiento moderno y la formación que todavía seguimos teniendo, impera esta serie de procesos que obedecen a una estandarización en la arquitectura en la cual nosotros ya a priori tenemos la respuesta cuando todavía no sabemos cuál es la pregunta, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es bastante complicado el aproximarse a entender cuáles son las necesidades primordiales de un entorno, simplemente abordándolo desde el punto de vista arquitectónico. Requiere un soporte mucho más completo que permita entender lo que se ve y también lo que no se ve, ¿no? Y para eso se requiere un ejercicio multidisciplinar en el que se aborden conceptos incluso semióticos, antropológicos, sociales, físicos, económicos, en los que se den respuestas mucho más pertinentes a las tradicionales, saliéndonos del marco teórico de la arquitectura y permitiéndonos explorar otros enfoques que nos permitan tener una aproximación mucho más pertinente de la manera en la que se tiene que abordar un proyecto, ¿no? Y te pongo un ejemplo, lo que hablábamos de la resignificación de los espacios públicos urbanos. Yo en este caso estoy abordando la unidad habitacional Vicente Guerrero y ahí está el Parque Lineal Vicente Guerrero, Sí. el cual era un camellón hace Sí. 15 años, un camellón desolado, deshabitado, que no sé cuántos metros de largo, han de ser como 2 kilómetros, y de ancho han de ser unos 50, 60 metros, no tengo exactamente el dato. Pero en el gobierno de Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, sin hacer proselitismo, pues se reconvirtió este espacio y se hizo un parque lineal que tuvo una propuesta bastante minimalista. De hecho, son arquitectos egresados de Ciudad Universitaria quienes lo desarrollaron. Tiene elementos en las calzadas con algunos diseños que hacen referencia a lo prehispánico, no necesariamente, pero es notorio en el trazo. Y ofrecieron una propuesta interesante y el principal referente fue un juego infantil, que en Iztapalapa no existe un juego con esa infraestructura, ¿no? A nivel económico hay jueguitos muy sencillos en otros parques de bolsillo, pero un juego de esa magnitud, pues solamente en Chapultepec o en un parque en Coyoacán, ¿no? Y rápidamente se volvió un referente y comenzaron a instalarse puestitos en el parque lineal, ofrecieron otro tipo de actividades, y esto es experiencia personal con mi hija. Ya íbamos al parque no nada más por el juego, ¿no? Sino por todo el atractivo que se fue sumando, y que la misma sociedad fue satisfaciendo una necesidad que requería el entorno en Iztapalapa, que es carente de este tipo de espacios, y que se fue sumando, y que ahorita ya es un entorno social, cultural bastante atractivo, primero por un planteamiento urbano arquitectónico y después por un complemento que dio la sociedad. Ahorita ya hay
juegos inflables, breakdance, clases de patinaje. Ya se volvió una oferta gastronómica enorme y hay un montón de atractivos que primero iniciaron por una iniciativa del Estado, pero que fueron complementados por la sociedad. Entonces, ya es un referente bastante atractivo en Iztapalapa que fue la suma de muchas cosas. Pues es que ese es verdadero diseño participativo. O sea, yo institución, yo gobierno, te ofrezco el espacio, me valgo de un segundo intermediario que es el proyectista y el constructor, pero te invito a ti, comunidad, a que hagas la labor de revitalización de la zona. Ujú. Entonces finalmente se vuelven proyectos detonadores y lo mejor es que lo tienes, puedes llegar a pie, Sí, el pero entorno inmediato. no estaba planeado de esta manera y yo estoy seguro que los proyectistas nunca planearon, este espacio va a ser para que llegue el Claro. comercio y se apropie de este espacio. O sea, han sido una serie de variables que han configurado el espacio y el espacio ha sido resiliente, ha sido adaptativo a Ajá. estas necesidades que ahora las satisface. Palabrita de moda, ¿no? Resiliencia. Pero a final de cuentas, a lo que me refiero es que satisface una serie de necesidades que requería esta sociedad y que no tenía, no había cabida para satisfacerlas y que de alguna forma contrapone al sistema, ¿no? Al modelo que obedece las grandes plazas comerciales, los grandes complejos, y esta es una serie como de resistencias que exige y que necesita una sociedad. ¿Y por qué no caes en el modelito excluyente de una plaza comercial? Ajá, donde tu estancia se ve obligada, condicionada a un consumo. Ajá, como dices, habrá que ver si la comunidad realmente reclamaba, ese tipo de espacios, porque muchas veces también somos inconscientes, ¿eh? O sea, nuestra realidad nos tiene tan ocupados que no somos conscientes que podemos reclamar ese tipo de lugares, ese tipo de espacios. Entonces ahí es un gran acierto de gobierno el proporcionarlos, darles un giro y que puedan ser tan flexibles, que puedan ser resignificados. Como tú lo dices, ya se han vuelto comercios, romerías, pistas de baile, gimnasios de boxeo, paseo perruno, ¿no? Y bueno, ya para terminar, nada más platícanos hiciste un análisis de un espacio público que es un centro de barrio, Así es. en donde abordaste las diferentes situaciones que convergen dentro de este. Claro, ajá, lo abordamos desde el punto de vista antropológico. Ajá, ¿qué te dice el manualito de antropología? Hay que problematizar lo cotidiano, ¿no? Entonces abordamos un centro de barrio, de una colonia a la que yo tengo un arraigo brutal, que es la colonia Gertrudis Sánchez, colonia popular, en Gustavo Amadero, pero que hasta eso tiene una dinámica medianamente amigable entre vecinos, todo, no falta, ¿no? El negrito del arroz. Entonces dijimos, pues vamos a problematizarlo de acuerdo a lo que dice la antropología, ¿no? Entonces identificamos otro tipo de resignificación de espacios. De entrada, la territorialidad, ¿no? El que llega primero se apropia. Ujú. Ajá, entonces pueden llegar primero los futbolistas de ocasión, echarse la famosa reta. Después puede convertir ese espacio en una escuela de baile. ¿Por qué? Porque llegan los chambelanes y la quinceañera a ensayar. Se puede convertir en un restaurante de bar perpetuo, porque está el escuadrón de la muerte comiendo y tomando. Más noche ya se vuelve dormitorio. Y comparte espacio con una romería por todo el comercio gastronómico que hay de manera
improvisada, Ujú. ya que no son puestos fijos, son meramente itinerantes ese tipo de comercio. Entonces vemos cómo desde una dinámica muy cotidiana, cómo repercute a manera antropológica Ujú. el lugar, o sea, cómo se puede estudiar, cómo se puede desmenuzar todo ese análisis de acuerdo al tipo de usuarios, porque no es lo mismo el Escuadrón de la Muerte al chico que va con su pareja a tomar un helado, a los bailarines que van a practicar una coreografía para unos 15 años. Sí, como a partir de diferentes intereses es como tienen diferentes experiencias y diferente apreciación del entorno. Como le dan algunos una utilidad de cortejo y otros utilidad de recreación y otros Sí. utilidad de una remuneración económica. Entonces se vuelve bastante interesante y lo que decía el doctor Carlos Benítez, que de lo más cotidiano, fijarse, ¿no? Ajá. Cómo atiende la señora que está vendiendo quesadillas, cómo saluda, cómo se dirige con sus clientes, en qué momento saca sus alimentos, dónde los coloca, la ritualidad que La para ritualidad, llegar a todo esto, ¿no? cómo llega el elotero, cómo planta su brasero, planta su vaporera, coloca su lona, incluso si puede llegar a tener alguna cábala o superstición. Sí, el primero que te pagan, Ajá, te asignan. ajá, incluso vemos que llegan, lavan su banqueta, pero quizá no es por una cuestión de higiene, sino por una cuestión que ellos le llaman de limpieza energética, que por la buena vibra, que sacuden su lugar con perejil, me parece. Ujú. Entonces vemos ahí también cómo convive el pensamiento mágico, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos arquitectura, existió un momento en el cual nosotros pasábamos del dibujo de manera analógica a una forma digital. Es decir, pasamos del trazo a mano, luego nos pasamos a AutoCAD. Pero después vino una revolución en la cual no solamente estábamos dibujando, sino ahora estábamos modelando información. Es lo que sucedió con BIM y creo que actualmente es una problemática en la que estamos atorados en la formación académica, en la que hay por una parte un desconocimiento del docente de las capacidades y las bondades que puede tener la aplicación de BIM y bueno, ante este desconocimiento pues terminan rechazándolo, ¿no? Hay profesores que actualmente siguen utilizando AutoCAD e incluso me atrevo a decir, porque he escuchado comentarios de alumnos que no les permiten adoptar este tipo de tecnologías como BIM porque ya les hace todo. Entonces, ¿qué percepción tienes en relación a esto y a la mitificación que se hace en relación a BIM? Pues es que yo ahí tendría que ser muy claro, ajá, en que finalmente el BIM es un medio, no es una finalidad. Ajá, entonces yo como docente lo que haría es presentarles la infinidad de recursos que tienen ellos para representar, porque finalmente el alcance de la materia nos da para, como producto terminado, una representación, ujú, gráfica y física a escala, ¿no? Ajá. Entonces, comparto el hecho de la prohibición medianamente, ¿por qué? Porque también por parte del alumno, como dices, ha surgido una mitificación al software. Ujú, ¿Eso a qué nos lleva? A que yo no esté formando arquitectos, voy a formar modeladores. ujú, Ajá, y eso nos vuelve a caer como una especie de práctica servil nuevamente. ujú. ¿Por qué? Porque yo no estoy formado como arquitecto. Entonces, al no estar formado como arquitecto, no voy a carecer de elementos que me permitan desarrollar una estrategia de diseño.
Ajá. Ujú. Una solución formal, una solución espacial, quizás hasta una solución constructiva. Y me voy a hacer meramente el trabajo de un capturista al ser simplemente modelador. Ujú. Ajá, no digo que el software sea malo, no, no lo es, pero tampoco es la solución a todos los problemas. Ajá, y me voy a ir a un ejemplo muy coloquial. Yo a mi maestro de obra no le interesa dónde yo desarrolle mi proyecto. Maestro de obra le preocupa el producto terminado. Ajá. Y me va a decir quien esté a favor del BIM en su totalidad. Va a decir, sí, pero no te detecta interferencias. Perdón, pero una interferencia yo la puedo detectar desde que estoy elaborando mi proyecto, desde que estoy conceptualizando, desde que estoy zonificando o jugando con las diversas áreas que va a comprender mi proyecto. Ujú. Entonces yo siento que hay una percepción muy errónea que el BIM es la panacea para los arquitectos y no lo es. ¿Por qué no hablamos de que SketchUp nos puede dar una metodología BIM, nos puede resolver la parte del MEP, Ujú. ajá, la parte de las ingenierías, nos puede dar información? Debatía hace tiempo me parece que llegaste tú despuesito, un debate con un compañero con el que suelo tener mucho pique respecto a ideas, Ujú. o sea, somos muy contrariados. Y él me decía, es que el BIM te da una precisión ultramilimétrica. Le digo, me hablas de precisión así, milimétrica. Le digo, el flexómetro en mi obra nada más me da para centímetros y milímetros, no requiero más. Un decimal es más que suficiente. Entonces, hay que ver también qué parte del BIM es adaptable a nuestra realidad inmediata. Me refiero a la laboral, a la constructiva. Entonces, no estoy en contra de la herramienta, pero tampoco creo que sea la solución definitiva. Bueno, ahí creo que ya encontramos una dicotomía. Yo estoy a favor de que, por supuesto, es una herramienta y que no es la respuesta. Yo estoy a favor de conocer y explorar diferentes herramientas que te permitan moverte, puesto que muchas veces las limitaciones que tienen los estudiantes, sobre todo los estudiantes, es que no proyectan alcances más allá de los límites establecidos por el mismo software. Por ejemplo, no hacen modelado paramétrico porque utilizan SketchUp, ¿no? No me van a poder hacer un pabellón de Sevilla o un museo de Guggenheim de Bilbao porque SketchUp no te permite hacerlo, ¿no? Se quedan con los alcances de la herramienta. Entonces, ¿quién está diseñando? ¿O cuáles son los límites del diseño? Pues los que me permiten mi herramienta digital. Yo soy de la idea de que nosotros como diseñadores debemos de tener la capacidad de responder a nuestras propias expectativas de diseño y que simplemente tenemos que movernos en diferentes plataformas. Puede ser analógico, puede ser digital, y conocer y explorar diferentes herramientas. A lo mejor SketchUp me va a responder a ciertos resultados, pero Revit con metodología BIM, bueno, ya dije metodología, no es metodología, pero Un modelado, con digamos. modelado de animación en BIM, o me puedo mover en Grasshopper, o me puedo mover en Rhinoceros, o me puedo mover en renderizado en V-Ray, etcétera, ¿no? Dependiendo de las intenciones que yo tengo para con mi diseño y no depender de una herramienta analógica o digital, ¿no? Creo que cada una de las herramientas tiene un potencial enorme que se tendría que explorar y se tendría que profundizar de manera pertinente. El suprimir que tú diséñame pero no uses lápiz, cuantifícame pero no uses calculadora, modela mi información pero no uses BIM, sí se me hace un error. Pero sí considero que hay que tener una serie de criterios y un bagaje necesario que me ayuden
a determinar criterios de diseño que de alguna forma ya están dados o procesados en Revit, ¿no? En el modelado de la información. Yo antes de levantar un muro y cuantificarlo, pues tendría que saber cuáles son las características de este muro, ¿no? Entonces, en esa parte, creo que sí, retomando lo que planteas en un principio, es importante tener un bagaje no solamente teórico, conceptual de la arquitectura, sino también de procesos constructivos, de variables mucho más grandes, urbanas, sociales, económicas, que permitan tener una serie de soluciones mucho más pertinentes en la arquitectura. Como no recuerdo dónde escuché esta frase, me parece que es súper acertada. El mejor software es el que yo puedo explotar casi en su totalidad, o con el que me siento más cómodo, pero que me lleve a los resultados que busco, ¿no? Ajá, he conocido personas que incluso se sienten comodísimas y dan excelentes resultados modelando en AutoCAD 3D, porque se les facilita mucho la transición del 2D. ¿Por qué? Porque replico comandos, porque simplemente me manejo con extrusiones, sustracciones y todo. Ahora también hay que tener bien claro los alcances. Hasta los casos El problema. no somos ignorantes y decimos, no, es que yo quiero el Revit para mis renders. Es un alcance hasta colateral, me atrevería a decir eso de Revit, la parte de visualización. ¿Por qué? Porque tienes cuantificación, tienes cuestiones de análisis térmico, de análisis acústico, más cosas más básicas, cuantificación. Ujú. Ajá, puedes determinar materiales. Pero bueno, ¿has escuchado la analogía del doctor Humberto Islas? A ver, De su bote de tamales. no. Dice, tengo un bote de tamales y yo quiero hacer un huevo. ¿Puedo hacer un huevo en ese bote de tamales? Sí, pero puede estar súper sobrado, ¿no? Sí lo puedes hacer, pero pues te va a costar. ¿Qué usarías para hacer Simple sartén. un sartén? Igual las herramientas digitales, cada una de las herramientas, pues Responde a una responde necesidad. a una Ajá. necesidad. Y a veces, muchas veces no sabemos a qué necesidad responde una herramienta digital. Y nosotros intentamos hacerlo y sí lo logramos, pero hay otras herramientas mucho más sencillas para llegar a ese resultado. E incluso hay que saber diversificar sí, y determinar qué especialidad me sirve para qué software o qué software es para cada especialidad. Me estaba viendo hace tiempo un podcast de una chica que trabaja en una oficina danesa que no es Big. Ajá, y decía, yo estoy en la parte de modelado 3D, no modelado BIM. Y dice, yo trabajo con Rhino. Sí. Ajá, y a ella no le va a interesar hacer un análisis térmico, acústico, de cuantificación. Ajá, ella simplemente va a hacer modelado y visualización. Porque además pervierte su finalidad, ¿no? Exactamente. Exacto, entonces hay que también tener especialidades y especialidades por software, ¿no? Ujú. Hay quien dice, lo mío es simplemente la visualización y me siento cómodo con Blender y el resultado que me piden lo doy con Blender. Está excelente. Ajá, ¿por qué? Porque no me interesa cuantificar, no me interesa parametrizar o geometrizar, simplemente me gusta me interesa la parte visual. Pues me voy con Blender, me voy con XY. También es una especie de sobre exigir al arquitecto o al modelador. ¿Por qué? Porque voy a contratar a alguien que mueva o se sienta cómodo en BIM, ¿no? Pero yo quiero que me haga visualización, que me haga cuantificación, que me haga interferencias, sistema constructivo y todo. ¿Y realmente te puede abarcar una sola persona de eso? Pues es que otra vez obedece al modelo económico, ¿no?
a donde tenemos que salir en el mercado laboral, lo que importa es la lana y qué tanto me puedes dedicar tú como persona. Entonces, aunque yo necesite 5 personas especialistas en diferente área, mejor traigo un chambero que cuando haya que ir a obra, ¿sabes qué? Llévate obra estas losetas porque me están faltando allá, ¿no? Y no es eso, o lánzate por boilers o esto, como dices, y es que va de la mano nuevamente con la eh, finalidad servil de los planes de estudio. Ujú. Ajá, porque ahorita qué te dicen, ¿no? ¿Qué es lo que esperas? ¿No? Aprender Revit, ArchiCAD y colocarme en un buen despacho. Pero ¿cuál es tu aspiración? No, pues ser parte del equipo. ¿Por qué no aspirar a ser cabeza de ratón que cola de león? Y que mi realidad inmediata me exija, aunque sea un sketch, aunque sea un CAD. Que a poco mi plomero va a decir dónde hizo sus planos, arquitecto. El siguiente. El cliente. No lo voy a decir de manera peyorativa, pero es un ejemplo muy común. Me voy a encontrar un cliente que es comerciante, que tiene recursos financieros para llevar a cabo su obra. ¿Tú crees que se va a poner a ver qué metodología utilicé para Determinar determinar? baño. Exactamente. O sea, hay cosas hay principios que van a ser inmutables y que nos lo va a dar el funcionamiento de un espacio. Ujú. Ajá, que sea eficiente ese espacio, que sea eficiente energéticamente, climáticamente, acústicamente. Ajá, que no necesitas un análisis tan sofisticado por medio de un software. Ajá, porque al final del día para eso te formaste, para dar soluciones espaciales, no para volverte intérprete o capturista de ese software. Ajá, entonces es una herramienta bien poderosa, pero mal empleada o mal percibida aquí, al menos aquí en México. Ajá, y lo comentaba con un compañero X, ¿no? El que te digo que tengo bastante choques de ideas, ¿no? No, es que mi tirada así es aprender bien y todo. Y le dije, oye, ¿a poco tú te imaginas a un referente tuyo, sí, un arquitecto, que llegue, no sé, Ram Koolhaas y llegue a su escritorio, abra su computadora y se ponga a modelar en BIM? Él no, pero su equipo sí. Le digo, ahí está la clave. Servilismo. ¿Por qué no aspirar yo a ser un estratega de proyecto que brinde opción A, opción B, opción C de soluciones? Pero sin que me meta al detalle de la captura. Pues es que tiene que ver con todas las disciplinas y con la formación académica, que lo vimos en formación didáctica y en las lecturas que vimos, ¿no? Cómo la escuela no nace de la nada, sino nace de una necesidad de satisfacer una serie de procesos que se tienen que llevar a cabo dentro de un modelo económico. Es decir, yo te tengo que enseñar una habilidad para que tú le sirvas a alguien más. Entonces no es un problema propio de la arquitectura, sino es un problema de la academia, que a final de cuentas una de sus funciones es alinearnos al modelo económico y al sistema, Exactamente. sin hacer un cuestionamiento crítico si esas bases materiales condicionadas pueden mover las superestructuras. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo cuando digo que pareciera que este plan de estudios que tenemos aquí pareciera estar formando de casi técnicos en construcción? Sí. No hay un pensamiento crítico, desafortunadamente. Desgraciadamente, antes que era, no, yo quiero ser el más apto en AutoCAD. Se volvió obsoleto CAD Yo quiero ser más apto en mí, en BIM, en renders. en renders, todo. A mí me gusta hacer renders, se me hace un buen hobby. Ajá. Pero al final del día eso no le va a servir a mi cliente comerciante, a mi cliente bodeguero de la central de abastos. Lo repito, no es peyorativo.
sino que su realidad no está enfocada a eso, y la nuestra tampoco. Mm. No estoy construyendo torre mítica, que ahí ya necesito una eficiencia total en materiales, que me puede rebasar más allá de lo que yo puedo ofrecer intelectualmente y que sí requiera de auxiliarme de un software. Ujú. Pero no voy a utilizar un software de esa magnitud para desarrollar una microtorre de 6 departamentos. Yo sí lo haría. Pues es que, por ejemplo, vamos a hablar de interferencias. Esas interferencias las puedes resolver de forma inmediata con tu maestro de obras, con tu plomero y con tu eléctrico. Pero ¿no crees que eso implica costos y que a final de cuentas los pudiste atender desde la gestión? Eso es responsabilidad del proyectista, como dices. Pero ahí también es en lo que me refiero. Para eso estamos formados, para evitar interferencias. Entonces, si no te digo, no estoy en contra del software, pero siento que no es la solución máxima. Ajá. Entonces, si tienes una buena zonificación, un buen partido arquitectónico, una buena distribución espacial, no tiene por qué haberlas. Ujú. Ujú. Para mí, y voy a pecar de soberbia, para mí una interferencia es una pifia. Pero bueno, por ejemplo, con el maestro Fernando Macedo, Ajá. algo que nos decía en su vivienda, que actualmente pues él quisiera instalarle sistemas amigables con el medio ambiente, sistemas domóticos, eh, por ejemplo, poner paneles solares o poner instalaciones de voz y datos que no estaban consideradas en un principio, pero que actualmente le cuesta mucho trabajo hacer esas adecuaciones en su espacio porque no estuvieron previstas y respondieron a las necesidades propias de un momento. Pero actualmente hay otras necesidades que se tienen que cubrir que no fueron planeadas inicialmente, pero que se pudo haber considerado un cierto espacio para ese trazo. Y entonces, a final de cuentas, pues son adecuaciones que implican un costo y que a final de cuentas repercuten en algo que no estaba planeado inicialmente. Yo hablo desde la experiencia. Cuando trabajé en el proyecto que se hizo aquí en la FES Aragón de los hospitales en Puebla, se hicieron 2 hospitales, uno en Zaragoza y otro en Puebla. Actualmente se están construyendo. Yo participo en el de Puebla. Y el modelado ayudaba a visualizar incluso temas de espacialidad y de percepción, ¿no? En cuanto a acabados, en tonos, materiales que no gráficamente no son perceptibles. Y también la espacialidad permite ver otros elementos que ya es un proyecto de tal magnitud y tal complejidad que no permite ver esta serie de cruces o conexiones Interferencia. de interferencias, como tú le llamas, que no se permiten visualizar a menos de que tengas esta plataforma simulada del resultado final que va a tener un edificio, porque a final de cuentas es un simulacro que tú estás haciendo previamente del resultado final que va a tener el edificio. Entonces, ¿por qué no permitirte visualizar esta serie de variables que van a estar configuradas en el espacio, que pueden ser asertivas o no, antes de verlo ya proyectado? Sí, no le veo ningún problema. Incluso me puede resolver cuestiones de instalaciones. Ujú, Ujú, yo le voy más a esa parte, pero no es, digamos, una herramienta apta para todos los proyectos. ujú, Incluso yo lo veo incluso por cuestiones de magnitud de proyecto. ujú. Ajá, realmente me conviene, realmente no. Es un todo. Me mencionas un hospital, es evidente que va a facilitar muchísimo trabajo. Sí. Ujú.
Ahora bien, siento que ya es también muy aplicable cuando ya tienes cuestiones de proyecto casi definidas. Pero para un asunto meramente de visualización, de volumetría y todo, me parece hasta restrictivo. Sí, Ajá. precisamente los límites de la herramienta no te permiten explorar otras maneras de diseñar un espacio, ¿no? Para una cuestión, vamos a hablar, por ejemplo, de orientaciones. Ujú. Vemos cuestiones de análisis de asoleamiento, todo esto. ¿Y qué pasa si me enfrento a un lote que solamente tenga un frente? Que no puedo ni iluminar ni ventilar hacia mis colindancias laterales ni la colindancia posterior. Ujú. ¿A dónde se fue mi análisis de asoleamiento? Sí. Entonces hay que ver dónde es que se puede adaptar la herramienta. Sí, pero insisto, Sí, sí, sí. es el dominar varias estrategias y nosotros ya tener la capacidad de decir ¿Hacia cuál me voy? hacia cuál para Exactamente. responder. Pero antes de eso, pues habría que tener un dominio de esas herramientas. Exactamente. Podemos simplemente determinar que para todo vamos a usar el trazo a mano, o para todo vamos a utilizar BIM, o para todo vamos a utilizar el modelado paramétrico, ¿no? Tenemos que permitirnos saber nosotros cuál es el más pertinente para movernos hacia allá, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿a poco un modelado paramétrico me va a servir, perdón, para un cliente que requiere unos locales comerciales en la planta baja de su vivienda? Pudiera ser, no lo sé. Y le vamos a presentar, ¿no? Un elemento que tenga, no sé, que corresponda a un algoritmo de paraboloides hiperbólicos, cosas de ese tipo, ¿no? Formalmente. Ujú. Ya lo apliqué y todo. En última instancia, ¿quién va a hacer eso? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y esto lo dijo una vez Michelle Rotkin respecto a la celosía del toritori. Ujú. Dicen, se modeló esto de forma sofisticada para que lo terminaran haciendo unos herreros de la colonia Doctores a martillazos. Entonces, habrá que ver ahí cómo se ajusta la herramienta. Te digo, no hay herramientas totalitarias, No. todas tienen su nicho para algo y finalmente todo corresponde con cuál me siento más cómodo yo. Y bueno, esa es una conclusión que ojalá que todo estudiante y arquitecto estuviera consciente de ello para no cometer errores, ¿no? Sobre todo cuando se es estudiante. A veces se emociona uno mucho por una herramienta digital y pues cometemos errores, ¿no? Sí, nunca va a haber herramientas absolutas. Bueno, pues quiero agradecerte por tu participación. La verdad es que ha sido bastante enriquecedora y esperemos que no sea la última vez que estás aquí. No, pues al contrario, yo aprecio mucho el que te hayas fijado en mí para poder aportar a tu proyecto, Bien. tanto al podcast como a tu investigación, como a tu ejercicio docente. En lo que yo pueda apoyar, pues nos unimos a la causa. Pues excelente. Quiero agradecerte y insisto, espero que no sea la última vez. Muchas gracias. No, gracias a ti, Oscar.